Ahí estamos. Bueno, podemos comenzar presentándonos entonces, de la manera más simple, quiénes somos, qué hacemos y por ahí cuál es nuestra expectativa respecto de este grupo de lectura y de análisis de la obra de Jung. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quién quiere arrancar? Abrimos el micrófono e intervenimos. Bueno, yo soy Adriana Karsten. Creo que a Patti la conozco. Creo recordar que por ahí nuestros caminos se han cruzado. Me da mucho gusto verte. Me interesa o estoy contenta de compartir este espacio porque me llama la atención cómo está descifrar de arquetipos y símbolos. Yo no estudié psicología, no doy terapia, no doy nada. He aprendido un poco a leer el tarot terapéutico, que ahí es donde conocí a Wada, pero, pero me gusta como esta simbología poder plasmarla también en la escritura, ¿no? Entonces, pues por ahí ando. Gracias, Adriana, bienvenida. Gracias. Y espero que podamos cumplir, bueno, que entre todos podamos cumplir con las expectativas de todos, digamos. Lo que salga será bueno. Seguro, seguro, todo suma. Uh-huh. ¿Quieren que nos Bueno, presentemos nosotros primero? ahí va Isa. Nos presentan, bueno, a Guadalupe creo que todos la conocen, ¿no? O bueno, la mayoría la conoce. Yo soy José Manuel Grima, como está ahí escrito ahí abajo, con minúscula. Eh, bueno, nada, yo soy de formación, yo estudié sociología, hice, bueno, algunos posgrados en derechos humanos, vinculados siempre a temas de derechos humanos. Hice una maestría sobre infancia y familia, digamos, otra sobre género, sociedad y políticas en Flaxo. Y también he estudiado, me he formado en etnopsiquiatría con un antropólogo y psicoanalista aquí en Argentina hace muchos años. Y también, bueno, tengo alguna formación en constelaciones familiares, que es una práctica, digamos, habitualmente que se lo ubica dentro de las prácticas holísticas. Y en mi trabajo y en mi formación en el área de la etnopsiquiatría, he tenido la oportunidad de conocer, digamos, la obra de Jung. eh, y también he podido, digamos, trabajar con algunos arquetipos, como por ejemplo con ensueños dirigidos o con otras técnicas, arquetipos como el arquetipo del héroe, el camino del héroe, ¿no? He trabajado bastante con eso. De hecho ahora estamos haciendo también otras reuniones así virtuales sobre el camino del héroe, unas técnicas de autoconocimiento, de crecimiento personal. Y bueno, nada, ese soy yo, digamos, y vivo acá en Buenos Aires. Eso. Guada, Bueno, pues sí, yo sí tengo el gusto de conocerlas a todas y a todos. Y soy Guadalupe, me dicen Guada, vivo en Ciudad de México. Em, yo me dedico a la astrología y a la docencia. Soy maestra de química en nivel secundaria. Y a mí me interesa la obra de Jung porque fue mi puerta de entrada a la astrología, por así decirlo, y porque eh, pues me parece que lo que Jung propone enriquece muchísimo tanto la práctica astrológica como el conocimiento personal y el crecimiento personal también. Y estuve también un tiempo en terapia de análisis de sueños eh, junguiana, y pues me ha fascinado mucho el trabajo también con los arquetipos.
Estudié tarot con Adi y con la misma maestra de Sophie y de Patty, y también ha sido un ámbito de conocimiento personal y arquetípico muy interesante, y siempre he querido tener más tiempo de leer más a Jung. Entonces, para mí esto es como un sueño hecho realidad, y pues les agradezco muchísimo a todas y a todos por este grupo tan increíble. ¿Quién sigue? Vamos, vamos, hay que animarse. Bueno, yo me animo. Yo me llamo Isabel, vivo en la Ciudad de México también. Soy psicóloga y luego estudié una maestría en psicoanálisis, que todavía estoy entregando lo último de mi tesis, proceso que Guada ha presenciado muy de cerca, también me ha acompañado mucho. Y bueno, me interesa mucho la lectura de Jung para fortalecer mi práctica clínica. Doy terapia ahora desde hace un par de años. Y la verdad es que en el mundo académico del psicoanálisis en México, pues Jung es muy, muy poco valorado, y yo creo que pues está muy mal, ¿no? Y a mí personalmente también me interesa pues conocer más de su obra. En la maestría no leí nada a Jung, entonces pues bueno, también me cayó muy bien este grupo. Y lo que también decías, José Manuel, sobre aprender en colectivo y en hacer pues estos grupos, creo que es muy bueno, y que tengamos como esta constancia. Entonces, un poco eso, para mi práctica profesional y también como de interés personal, también me interesa pues la parte de astrología como Wada. Gracias a ella pues también he tenido mucho aprendizaje con eso, y de tarot, pero eso no lo he todavía como explorado de lleno. Y pues ya, nada más, mucho gusto. Gracias, Isabel. Hola, yo soy Sani. Yo trabajo con Wada en la misma escuela. Y creo que cuando nos conocimos, justo nuestro puente de conexión fue la astrología, si mal no recuerdo. Es chistoso porque a veces nos hablamos así y creo que en la escuela se nos quedan viendo como, ¿qué les pasa? No nos entienden. Y creo que estoy como que muy verde en la parte de Carl Jung, pero me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver sobre todo con el psicoanálisis. Me he leído como un montón de cosas de Freud en general. Sé que después se separaron, fue como un divorcio medio entre regreso, entre te dejo, entre y no sé qué más. Pero se me hace como muy interesante. Siento que es como al final del día un complemento entre lo que decía Freud y lo que decía Jung, entonces es como el embone. Entonces cuando vi que Wada estaba promocionando esto, fue como, oh, metámonos más un poco, me encantó. Y por eso acá estoy. Muy bien, muy bien. Seguimos. Hola, a todas, todos, yo soy Diego, igual soy de aquí de la Ciudad de México. Yo estudié matemáticas aplicadas y ahorita estoy un poco en el mundo corporativo y así, y he sentido que me falta mucho, o he abandonado mucho el aprendizaje personal y la exploración personal. Alguna vez empecé a leer el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es más autobiográfico y no va tanto en lo que él escribió, pero me gustó mucho como la lucidez que él tenía, ¿no? De sus recuerdos de infancia y demás. Y dije, estaría padre poder hacer eso, ¿no? Pero, pues sí, requiere mucho esfuerzo y trabajo, y cuando Guada publicó esto, fue como una gran oportunidad para mí, como para empezar a reconectar otra vez, ¿no? Conmigo, y como tener ese balance dentro de mi vida que creo que me hace falta mucho. Bueno, Mucho gracias, Diego. gusto. Y gracias por ayudarme a cumplir el cupo masculino. Hola, ¿Quién más? A ver, sí. creo que falto yo. Yo me llamo Sofía, estoy conectada desde la compu de mi mamá, entonces por eso me aparece Michelle y no logro cambiar
el nombre, pero bueno, soy Sofía. También perdón que me voy desconectando y así porque siento como que es eso de que cuando empiezas algo que esperas mucho y empiezan retos tecnológicos y de la vida, entonces ahorita se apagó la compu y todo, ¿no? Pero bueno, yo soy Sofía y pues un poco en búsqueda de quién soy, ¿no? Como que justo decías como quiénes son y fue como, ay, no manches, justo estoy en esa pregunta de la vida y por eso estoy aquí. De profesión soy abogada, de derechos humanos, como acompañando procesos de defensa tierra-territorio, pero un poco cansada de jugar el juego del Estado, así que renuncié y estoy buscando otras formas y entonces cuando vi esto también fue como, wow, justo es lo que, y estaba leyendo El hombre y sus símbolos, entonces dije, ok, ya es el momento y pues acudí al llamado y estoy muy emocionada y contenta. Bueno, gracias, Sofía. Iniciaste un camino, el camino del héroe, ¿no? ¿No? Aceptaste el llamado a la aventura y te largaste a la aventura. Bueno, genial. Sí, así me siento en caída. Bueno, ahora empieza el periodo de las pruebas. Viste Eso. que en el camino del héroe atravesás el umbral y arrancan las pruebas. Y las pruebas hay que pasarlas. Y ahí Ujú. uno tiene que buscar adentro de uno, ¿no? A ver qué herramientas tiene uno para poder superar las pruebas, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y ya para acabar, pues soy muy Aries y pues soy muy intensa y ahorita así en estos últimos minutos lo sentí así full, entonces creo que tenía que decirlo para que sepan por qué estoy tan alterada en este momento. Muy bien. Es decir, que cumpliste años recientemente o estás allí, Sí, ¿no? sí, 27 de marzo. Claro. Sí, sí. Aries. Sí, muy bien. Muy bien. Patri. Hola, bueno, soy Patricia, yo me dedico también a la docencia en una escuela Montessori, soy guía generalista, ya, pues ya casi soy activo fijo de la escuela, llevo 13 años trabajando ahí. Y pues no sé, creo que, bueno, siempre me ha llamado la atención la psicología, no conozco a Jung más que por su nombre y porque Guada alguna vez me contó algunas cosas, pero bueno, pues soy curiosa pues del aprendizaje en este sentido. Me llama la atención el tarot, tomé un curso de tarot terapéutico, pues con la misma maestra que Guada y veo que también Adriana, y y bueno, pues es como que curiosidad y a ver qué entiendo con estas cosas de los símbolos y demás, porque esas partes luego digo yo que me cuestan trabajo y a veces pues los demás dicen que no, Wada dice que no me cuesta tanto y pues a ver, como dijiste tú, José Manuel, yo creo que en el colectivo, o sea, una lectura yo no hubiera leído este libro por mí misma. O sea, como que a lo mejor lo hubiera agarrado y yo hubiera dicho, pues no, no sé, quién sabe, no entiendo. Pero creo que en grupo, pues va a ser más fácil entenderlo y pues es lanzarse, pues así como esta aventura. Genial, genial, espectacular. Gracias, Patricia. Los grupos es como un troquel, ¿no? Que hay que ir armando, ¿no? Como un rompecabezas que hay que ir armando. Cada uno tiene una riqueza por su experiencia de vida, aunque no lo haya leído a Jung, no importa, ¿no? Pero cada uno tiene elementos propios que tienen que ver con la vida, con su trayectoria, con las cuestiones que uno ha atravesado a lo largo de su vida, cuestiones que uno ha atravesado y que ha reflexionado sobre ellas, ¿no? La vida nos pone ante situaciones que uno reflexiona, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó aquella tal cuestión? ¿Por qué reaccioné de esta manera ante tal circunstancia? ¿Qué cosas se están moviendo en mí? Y todas esas cosas se ponen en juego. Por ejemplo, bueno, Jung nos ayuda por ahí a buscar y a interpretar esas cosas, ¿no? Y uno va poniendo esas cosas personales en circulación a través de la palabra que va circulando
y uno va construyendo, y por ahí lo que uno plantea es como complementario de lo que plantea otro, y entre todos vamos armando ese rompecabezas, y vamos adquiriendo, vamos construyendo, digamos, un saber, vamos haciendo, vamos como amasando un aprendizaje, lo vamos modelando. Así que, hayan leído, no hayan leído a Jung, tengan más vinculación con prácticas analíticas como Isabel, por ahí que está haciendo una maestría en psicoanálisis, otros que nunca habían leído a Jung. Sin embargo, cada uno va aportando desde lo suyo, y entre todos vamos a seguir construyendo como ese aprendizaje en torno a la obra de Jung. Que es un aprendizaje que al mismo tiempo que lo vamos construyendo, digamos, intelectivamente, vamos también trabajando sobre nuestra propia interioridad, sobre nuestro propio proceso de individuación, diría Jung, ¿no? Jung dividía, digamos, la vida como en dos partes, ¿no? Él decía que hasta los 40, 45 años había un proceso donde uno está, bueno, allí construyendo como los cimientos de su vida, ¿no? Uno, en términos laborales, uno va creciendo en el trabajo, va buscando nuevas oportunidades, un poco lo de Sofía, ¿no? Bueno, este trabajo no me gustó, entonces me lanzo a este otro, quiero desarrollarme más en este aspecto, pero llega un momento de la vida en donde uno está como estabilizado, ¿no? Llega un momento en donde uno, bueno, ya conquistó, digamos, un cierto estatus laboral, está afincado en una familia, tiene familia o no, vive solo, pero bueno, está como en un estado no, ya llegó, digamos, a cumplir con los objetivos en esa etapa de la vida, y se inicia una segunda etapa de la vida, en donde se profundiza ese proceso de individuación, en donde decimos, bueno, llegamos hasta acá, ¿y cómo? ¿Y ahora qué? ¿Qué más hay para hacer, no? ¿No? ¿Qué nos queda ahora por hacer? ¿No? Y uno empieza a mirarse para adentro. Un poco, ahí Guada puso una frase preciosa, ¿no? Sobre el mirar en un espejo de agua, ¿no? Eso es un poco el proceso de individuación, ¿no? Mirarse hacia adentro, ver qué hay ahí adentro, ver qué cosas de esas que existen adentro nuestro nos producen cierta contradicción, y cómo cómo hacemos para integrarlas a nuestra personalidad y enriquecernos, ser cada día un poquito mejores, ¿no? Eso es lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Así que, bueno, iniciamos ese camino. Así que, Guada, ¿cómo te parece? A ver, te doy la palabra a vos. Pues justo retomando esa frase que mandé, como los que habrán llegado a terminar el primer capítulo se la habrán encontrado por ahí, que es un poco después de que describe el sueño del teólogo que baja, ¿no? Por un terraplén hasta llegar a un lago donde sopla el viento del espíritu y él siente temor, ¿no? Y lo que me gustó mucho también de esa frase es que es un poco la invitación, ¿no? Dice Jung en ese momento, esta es la primera prueba de fuego en el camino interior, y tal prueba basta para que casi todos se desanimen. Y luego habla, ¿no? Si se es capaz de ver la propia sombra y de soportar el conocimiento de ella, está resuelta una pequeña parte de la tarea. Al menos ya se ha eliminado lo inconsciente personal. Y esto nos da entrada a este concepto de la psicología de Jung, que digamos trasciende lo inconsciente personal hasta abarcar lo inconsciente colectivo. Y bueno, algo que me pareció también muy interesante de esta presentación que hace Jung sobre lo inconsciente colectivo es que, no sé a ustedes qué les pareció, pero parece hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Como si estuviera hablando de algo que representa un peligro, ¿no? Y habla de esta importancia que tienen los símbolos religiosos o las religiones en sí para poder contener lo luminoso del alma humana y que no se consuma la persona en eso que vive dentro de sí, ¿no? Dentro de ella. Entonces, bueno, como que me gustaría pensar, tal vez lanzar la primera pregunta. ¿Por qué el ser humano necesita expulsar de sí al espacio cósmico o extraanímico esas figuras de lo inconsciente?
¿Qué les parece a ustedes? ¿La repites, amiga? Ajá, o sea, ¿por qué el ser humano necesita expulsar de sí hacia el espacio extraanímico, podríamos decir, o sea, al mundo exterior, a través de las proyecciones tanto en otras personas como en estos símbolos de las instituciones, sobre todo religiosas, que son las que menciona mucho, pero que dice Jung que provienen de lo inconsciente, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos vivir estos símbolos afuera de nosotros? O sea, bueno, esa fue una de mis preguntas, pues, ¿no? No, no lo digo como para que todo el mundo Sí, conteste, no sé los demás también que hayan pensado. ahí, cuando yo leí esa frase que vos subiste, Guada, me vino, después lo posteé, no sé si lo lograron ver, pero se me vino a la mente, no sé si han visto las películas de Harry Potter y de El Señor de los Anillos, o han leído los libros, pero se me aparecieron esas dos escenas, o esas dos imágenes, en donde, en una de las obras en Harry Potter, donde él se acerca al pensadero, que es como una fuente de agua, él vuelca, ¿no? Una, una lágrima, digamos, y mira y ve, y lo que ve lo impacta muy fuertemente, muy fuertemente. Esa fue una de las imágenes. La otra es la de Pippin, cuando encuentra el Palantir y se ve tentado, digamos, cuando lo encuentran, Gandalf le dice que eso no se puede mirar y lo tapa como con un trapo, con una ropa, y Gandalf está durmiendo y está abrazando el Palantir y Pippin eh, digamos, no se puede contener y va y le saca el Palantir mientras está durmiendo, descorre el velo y mira lo que hay allí, ¿no? Ambos, Harry Potter y Pippin, están mirando en ese lago, ¿no? Están mirando en ese lago. Y también, en el caso de Pippin, fue peor todavía, más fuerte que en el caso de Harry Potter, porque directamente lo voltea, queda desmayado, queda como en shock por lo que él ve en el Palantir. Lo que están viendo, digamos, siguiendo la simbología junguiana, es su propio interior. Son esas imágenes, eso que tenemos adentro nuestro y que no queremos ver, porque es esa parte que no nos gusta de nosotros. Que no nos gusta de nosotros. Que no nos gusta de nosotros porque nos produce conflicto, porque si se mete allí en nuestra personalidad nos puede llevar a ser rechazado por la comunidad dentro de la cual nosotros vivimos, en donde nos aceptan por la máscara, ¿no? Que es uno de los arquetipos de Jung, es como la que tiene el ejercicio de mediar, digamos, con el mundo externo para que el mundo externo nos acepte, digamos, ¿no? Pero no es nuestra verdadera personalidad. Nuestra personalidad, los elementos están allí, en el inconsciente personal o en el inconsciente colectivo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si soltamos eso y así sin más, este, somos agresivos o de pronto, bueno, desarrollamos alguna conducta que, bueno, eso nos produce mucho temor. Entonces, cuando lo miramos y nos encontramos, eso está dentro mío, oh, no lo quiero ver, ¿no? Una de las formas de sacárnoslo de encima es proyectarlo. Bueno, me lo saco, lo proyecto, lo saco. No es mío, no es mío, ¿no? Hay una persona de nuestra exterioridad, digamos, del mundo fuera de nosotros, que no nos gusta porque es soberbio, por ejemplo.
y nosotros no nos bancamos la soberbia. Bueno, eso es, estamos proyectando sobre esa persona algo que nosotros tenemos en nuestra interioridad, dice Jung, ¿no? Entonces, por ahí hay algo de ahí de lo que plantea Wada, digamos, ¿no? La cosa va, va pues, sí, Sani, dale. Pues yo hablo, no me dejen hablar. Por Dios, no me dejen hablar porque es que me emociono y empiezo a hablar y a decir macana. Sani. Yo siento que al menos pueden haber como que las que alcanzo a ver ahorita con la pregunta tan ruda de Wada, pero alcanzo a ver dos, y capaz una es justo la que dices, José Manuel, el es tanto que necesito proyectarlo, pero también creo que la otra vertiente es no puedo verlo. Me asomo a esta cosa de Harry Potter, y por más que tengo los ojos abiertos, como realmente no puedo verlo. Y capaz si no puedo verlo porque me han dicho, no puedes verlo. Familia, contexto, lo que sea. Creo que incluso es más fácil reconocer como las sombras que las virtudes. Entonces, si alguien llega y me dice como, no, es que tú eres súper poderosa, haces las cosas increíblemente rápido y capaz si no me la creo, lo dudo muchísimo más. Entonces, al yo asomarme hacia adentro, me es difícil ver lo que capaz y para todo el mundo es evidente, pero para mí no tanto. Puedo ver las sombras, pero no puedo ver las luces, o una mezcla de ambas. Entonces, como ahorita yo alcanzo a ver estas dos vertientes. Necesito reflejarlo afuera de manera inconsciente porque, no sé, capaz y Wada es súper poderosa, pero no lo veo en mí, pero lo veo en ella. O no sé, viceversa. Eso es como lo que se me viene a la mente ahora. Sofi. Sí, a mí lo que se me vino, o sea, bueno, también aquí justo escribí ese párrafo que leíste, Guada, de si se logra ver la propia sombra, ¿no? Entonces lo estaba leyendo cuando tú empezaste a leerlo y a mí, o sea, cuando leí estas partes y con tu pregunta me acordaba cuando hablamos, ¿te acuerdas? Que yo te decía, es que siento que me estoy volviendo loca. O sea, como cuando yo empecé como a estos temas, yo decía, me estoy volviendo loca, ¿no? Como cómo se me ocurre pensar estas cosas, lo que estoy sintiendo, lo que estoy soñando, lo que estoy, ¿no? Como... Y creo que mi forma de aterrizarlo, de hacer tierra de material, o sea, como es ir a temazcales, prender mis velas, ¿no? O sea, como con esta pregunta de por qué tenemos que exteriorizarlo hacia la religión, ¿no? Para mí fue como, es algo que está, que existe, ¿no? Un poco como lo que dice la lectura, y es necesario como poder también ponerlo en algo material porque estamos en este mundo terrenal, ¿no? Y que además sea socialmente aceptado también, ¿no? O sea, aunque sea, bueno, sí, hippie de temazcales, pero es algo que existe, ¿no? Porque si no, sí siento que ese es como ese peligro que da miedo, ¿no? De decir, bueno, me desconecto, me desconecto, ¿no? Y sí, como que eso fue lo que ahorita pensé cuando escuché tu pregunta también. Sí, Adi. Yo voy a regresarme porque me queda con este tema de los símbolos religiosos, que cuando lo leí, como que entendía que hay símbolos o imágenes que la religión ha tomado y que las ha perpetuado desde la conveniencia de esa institución, que a lo mejor el artista o de donde surgió esa parte ya se había perdido, ¿no? Y la institución lo retoma como para, pues yo no sé si justo como para crear ahí como algo que todo mundo lo interprete de la misma manera porque hay una conveniencia para esa institución. Entonces, como que me abría esta parte, como que él estaba como invitando a que uno entendiera o supiera muy bien de dónde surge ese símbolo, que
como que sentía yo ahí que de ahí surge como su interés de interpretar o saber qué hay detrás de, o sea, como de la simbología de estos objetos, digamos, y que después se va abriendo, porque justo es como lo que explica, ¿no? O sea, el que lo creó expresó como su interior, ¿no? O sea, como que lo sacó, que es un poco también lo que preguntaba Guadalupe, o sea, a lo mejor uno lo abre o lo exterioriza como para poder entenderlo, ¿no? Y la otra es que la imagen, de acuerdo a lo que leyó Guada, a mí me vino la imagen del libro de Saramago, del Evangelio según Jesucristo, cuando Jesús está en el barco con el diablo, que llega un momento que en realidad dices, híjole, o sea, ¿quién es quién? ¿No? O sea, o sea, se me hizo como ¿no? Como voy a escarbar en mi interior y no sé qué voy a encontrar, ¿no? Entonces, y también como esta parte ahí mismo como de desmitificar o de romper como esta idea de la maldad o de lo peor del diablo, digamos, porque lo ve uno en una postura totalmente como muy diferente, ¿no? O sea, sí lo está tentando, pero la manera en que lo está haciendo no está haciendo como la visión o el paradigma que tenemos de un ser diabólico, ¿no? Entonces, bueno, eso era como lo que me movía un poco como entender, y me deja justo eso, o sea, cómo nos dejamos llevar a veces por imágenes o símbolos y ya, o sea, lo seguimos, pero sin siquiera saber por qué o qué hay detrás de eso, ¿no? Sí, pues yo coincido también con esta parte em, de, de cómo estas imágenes que vemos afuera se vuelven herramientas que nos ayudan a ver eso que tenemos dentro, ¿no? Por ejemplo, en el tarot creo que es súper claro que estamos viendo imágenes que nos están hablando de un proceso interno y que ayuda, ¿no? O sea, como que es más fácil poderle poner nombre y cara a esos procesos que viven dentro de nosotros, pero que se nos escapan, ¿no? O sea, como que justo nuestra conciencia, que es tan racional, no siempre puede entender la profundidad o el origen de algunos conflictos que tenemos o de ciertas situaciones, o como dice Sani, ¿no? También de ciertas luces y virtudes que tenemos. Entonces, el poder del símbolo para mí también está en que le da, o sea, como que atraviesa ese umbral de la conciencia y se lo pone enfrente y entonces me permite verlo, ¿no? Reconocerlo. Eso es lo que a mí, bueno, me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, de la astrología también y del tarot, ¿no? Pero también es muy fascinante pensar, o sea, por lo menos en astrología a mí algo que o sea, me vuela la cabeza es entender cómo es que hemos proyectado sobre los astros estas figuras simbólicas internas que también están muy relacionadas con la mitología. Y creo que por eso Jung como que me ha gustado tanto, ¿no? Durante este tiempo, porque como que, bueno, como que tiende ese puente, ¿no? Entre esa psicología del inconsciente y esa constelación cósmica que me está mostrando algo de mí. Y pues nada, eso es como bueno, a mí me parece fascinante. Sani, Y es que también siento que es más fácil eh, explicar cómo es Wada, por ejemplo, que explicar cómo soy yo. Es como algo tan complejo que necesito sacarlo, darle un poco de forma acá y entonces lo explico. Pero si me preguntas cómo soy yo por dentro,
es muy difícil el poner en palabras y describir y transmitir y que el otro entienda justo lo que tienes adentro. Entonces creo que también hace esta necesidad de, a ver, en vez de explicarte que por dentro me siento como un cubo de hielo, no sé, mejor te muestro el cubo de hielo. Entonces personificas en el afuera lo que te cuesta interpretar de tu adentro, creo. Sí, hay algo allí bueno, de ese mecanismo al cual aludía Guada, que es el de proyección, que Isabel lo debe tener muy trabajado, digamos, como muy propio de la terapia psicoanalítica, ¿no? Sobre todo con el tema de la transferencia y la contratransferencia, digamos, ¿no? Cuando uno está en terapia en psicoanálisis, uno proyecta, digamos, ¿no? Sobre el analista, proyecta cuestiones que... Pero es un mecanismo de poner afuera por ahí cosas que a nosotros a lo mejor internamente nos significan un conflicto, digamos, ¿no? Entonces ponemos al otro en un determinado lugar y, bueno, y proyectamos cosas que en realidad están en nuestro interior y que necesitamos hacer ese ejercicio para poder aliviar, digamos, la angustia que nos produce o el malestar que nos produce eso que está ahí adentro. El tema es que, a ver, un poco, yo lo que veo es que, digamos, lo que plantea Jung en torno a los símbolos y a los mitos, digamos, estas figuras arquetípicas, es que, bueno, que están allí en el inconsciente colectivo, ¿no? Y que el inconsciente colectivo, a diferencia del inconsciente para Freud, digamos, el inconsciente colectivo es algo innato, ¿no? Nosotros, en el caso, Freud plantea que el inconsciente es una construcción que se va produciendo a través de las etapas de desarrollo de la libido, digamos, con posterioridad al nacimiento, digamos, en el vínculo con la madre, etcétera, etcétera. Es decir, que nacemos como una especie de tabula rasa, como diría Aristóteles, ¿no? Y a partir del nacimiento empezamos a construir esta estructura psíquica. Lo que dice Jung es que nosotros ya nacemos, digamos, y que en una zona del cerebro que él identifica como cerebro reptiliano, que es donde está lo más... El cerebro cuando nacemos ya está formado, y hay una zona del cerebro identificada por los neurólogos, por la biología, como cerebro reptiliano, en donde están ese acumulado de la cultura, de la humanidad, de miles de años, ¿sí? Bajo determinadas formas que son los arquetipos. Allí aparecen los símbolos. Entonces, un poco, siguiendo el hilo también de lo que planteaba Adriana, después y también planteaba Guada, en torno a las religiones, lo que hace la religión es tomar esos símbolos e institucionalizarlos. ¿Sí? E institucionalizarlos. ¿Sí? Es como que los cerca, digamos, ¿no? El arquetipo de la madre, ¿sí? Que es una estructura vacía de contenido. Después en las diferentes culturas, eso se va llenando con los contenidos de lo que es la madre en determinadas culturas. Pero es una estructura, digamos, que viene con nosotros. O sea, cuando nacemos es innato. Después en nuestra cultura vamos llenando eso, digamos, ¿no? Eh, en el catolicismo es la Virgen María, el arquetipo de la madre, ¿no? Que tiene las formas de la cultura católica, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como un primer nivel de, si ustedes quieren, de cercamiento, ¿sí? ¿No? Se institucionalizan los símbolos. Se institucionalizan. Y, y el surgimiento, digamos, de la modernidad y de la razón es un segundo momento en donde se le pega un hachazo, digamos, a los símbolos. Todo lo que no entre dentro de los esquemas de la racionalidad deja de existir, es algo negativo, es algo que ¿no? Es superchería, es algo que no tiene sentido, digamos, ¿no? Sin embargo,
los terapeutas, tanto los psicoanalistas como, como los terapeutas junguianos y demás, los terapeutas que practican psicología profunda, saben que están allí, presentes, y que son motivo de conflicto, y que son el motivo de consulta de la gente que viene y les pide una sesión terapéutica, tratamiento, ¿no? Están allí, siguen allí. Digamos, desde la cultura occidental, sobre todo racional, se busca negarlo. Esto está muy claro en una obra de Nietzsche que se llama El origen de la tragedia, en donde Nietzsche contrapone lo dionisíaco con lo apolíneo, ¿no? Lo apolíneo es la razón, ¿sí? Y lo dionisíaco es la pasión, es la vida que es así, que brota de manera así, ¿no? Y él lo que dice en esta obra es que lo dionisíaco triunfó sobre lo apolíneo. Perdón, que lo apolíneo triunfó sobre lo dionisíaco. Y que mató la vida. ¿La vida qué es? La vida son estos símbolos. Es eso que fluye. Es la vida imponiéndose, así a borbotones, con lo bueno y con lo malo. Porque cuando miramos para adentro, no tenemos solamente cosas buenas en nuestra interioridad. Por eso, eh, por eso Harry Potter ¿no? O Pipín, cuando miran, dicen, ¿cómo? ¿Y qué es esto, no? Entonces, algo de eso, digo, Isabel, que Sí, yo creo que, bueno, me surgen como varias preguntas y que quisiera también como compartirlas con ustedes para que me digan su opinión acerca de esto de las instituciones y de los símbolos, porque yo lo que he notado, no solo como siendo terapeuta, sino en general, pues de lo que veo a mi alrededor, es como que las instituciones sí están un poco en crisis y que los símbolos y, o sea, claro que los arquetipos van a perdurar, ¿no? En el tiempo han perdurado durante muchos años y van a estar, pero sí creo que ahorita hay como no sé, no sé cómo explicarlo, como una desconexión un poco de pues estos símbolos y creo que la gente, un poco regresando a la pregunta de Guada, es como, ¿por qué necesitamos ponerlo afuera? Pues siento que también muchas personas no saben qué hacer con esa información, ¿no? Y están muy desconectados de sí mismos y pues también como de lo colectivo, ¿no? Creo que cada vez estamos más aislados y creo que cada vez también el Internet nos afecta más, ¿no? Y que cambian mucho, pues, esta manera como de interpretar los símbolos gracias a que hay una inmensidad de cosas. No sé cómo lo vean ustedes, pero sí creo que cada vez hay como un vacío en la parte como espiritual porque la institución, ¿no? A lo mejor la institución católica, en este caso que hemos estado hablando, ha fallado como pues sí, como ¿cómo decirlo? En incluir o en estructurar un poco más estos símbolos y que sean un poco más accesibles, o no sé por dónde es, pero siento que hay algo ahí como que está pasando un cambio ahora, no sé. sí, sí, bueno, eso lo plantean, también dentro de la sociología lo plantea Max Weber, que es uno de los teóricos de la sociología. Él habla de desencantamiento del mundo, ¿no? Él dice, bueno, vivimos en un mundo secular, desencantado, y él eso lo toma como negativo, es decir, no está bueno, digamos, que la racionalidad, por decirlo en términos también de Nietzsche, haya asesinado los símbolos, haya asesinado, Nietzsche lo dice en Zaratustra, ¿no? Dios ha muerto, ustedes lo han matado, dice. ¿Y con qué, no, con qué se lo mató a Dios? Se lo mató con la razón, ¿no? Y eso termina siendo negativo, digamos, porque es un mundo desangelado.
¿no? Hoy lo podemos ver, en donde impera la crueldad, ¿no? El desinterés por lo que le pasa al otro, ¿no? Todo se mide, todo se calcula. Bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿No? ¿Me conviene o no me conviene tener este vínculo con esta persona? En términos de conveniencia, saco el cálculo. No, pues si yo soy amigo de tal persona, a lo mejor, como él es un gerente, un CEO de una gran empresa, me puede ubicar en... Entonces me conviene. Entonces, en función de esa conveniencia, pero todo lo que tiene que ver con la riqueza, con los símbolos, digamos, ¿no? Con los sentimientos, con las sensaciones, ¿no? El arquetipo de la madre, ¿no? En nuestra cultura, digamos, ¿qué es lo que nutre? La madre es la que nutre, ¿no? Es la que nutre, es la que alimenta. No solo físicamente, en el sentido de que le da de mamar, le da la teta al hijo, sino que, bueno, vos como psicoanalista lo sabés, sino que lo inviste catécticamente, digamos, de afecto, de amor, digamos, ¿no? Que es lo nutriente, que ¿no? Bueno, cuando vos ves en un transporte público una mamá que está dando el pecho, ¿sí? Y mientras está mirando el celular, no está mirando al hijo, está mirando el celular. Y está tratando con esta mano de contestar ¿no? Sí, y perdón, rapidísimo, perdón, Sofi, creo que eso del celular es un ejemplo súper claro, ¿no? Como no estamos viendo un espejo de agua, estamos viendo una pantalla que no nos devuelve nada, ¿no? Estamos creando como, pues, una imagen, pues, un poco, pues, sí acercada a lo que somos, pero en muchas cosas no, o sea, ¿no? Como para pensarse, perdón. Sofi, No, adelante, Isa. Sí, no, y lo del celular, o sea, justo el otro día hablaba con mi novio que aparte es como si fuéramos polillas, ¿no? O sea, nada, se agarras el celular y así de que te empiezas a meter al Instagram, o sea, como que ya ni siquiera o sea, te hace ahí adicto, ¿no? Y, o sea, bueno, ahorita digo lo que quería decir, pero escuchando a Isa, pues yo definitivamente sí también, o sea, y justo cuando leía a Jung que decía eso, ¿no? De cómo la racionalidad nos desconecta, decía, no mames, si estamos en 2026, o sea, él ni siquiera se imagina, o bueno, no creo que se hubiera imaginado el nivel de desconexión, ¿no? Y como en el tema de religión, creo que definitivo sí, no lo han hecho nada bien, o sea, yo personalmente pues de niña pasé por muchas religiones por mi papá y por mi mamá, ¿no? Empezando por, no sé, católica, cristiana, budista, santería, o sea, en verdad de muchas cosas. Y después de eso yo dije, no, soy atea, ¿no? Y muchos años de mi vida me consideraba así. Y creo que es cuando justo más como racional he sido y como más desconectada de mi ser y deprimida y en las leyes, ¿no? Y ahora con como, pues sí, como despertar espiritual, ¿no? Como por nombrarlo de alguna forma, es cuando voy entendiendo, ¿no? Y como la importancia, ¿no? De la cruz, ¿no? Como dice Jung, o sea, como, y creo que justo el otro día hablaba con unas amigas y yo les dije como, sí, no me acuerdo qué dije, y dije, sí, como Jesús, ¿no? Y ellas de que estás loca. O sea, ¿cómo se te ocurre traer a Jesús en 2026 que ni existió? ¿No? Y yo como, órale, como claro, o sea, como claro, ahorita con ustedes no puedo mencionar a Jesús porque ahorita no está bien visto hablar ni siquiera de religiones o de símbolos o de, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, lo que yo quería decir es que justo cuando todo este capítulo me trajo mucho una canción de Temazcal que me gusta un montón, que dice algo así como ábrete corazón, ábrete sentimiento y deja a un lado la razón. Y luego dice, ábrete memoria antigua, escondida en el árbol, en las plantas, bajo el fuego y bajo el agua, ¿no? Y para mí el inconsciente colectivo, por lo que leí, fue como, claro, es esa memoria antigua, ¿no? Es eso que tenemos, ¿no? Y que nombramos en muchos aspectos como
no sé, a mí solamente me dio como una tranquilidad leer esto. O sea, fue como gracias, Jung, ¿no? Por poner en palabras también esto que estoy sintiendo, ¿no? Bueno, justamente arque es antiguo, arcaico, digamos, tipo es modelo, digamos, ¿no? Es una estructura que viene desde los inicios de la humanidad y que es lo que nutre, es lo que está ahí arraigado y es lo que nutre y lo que compone, digamos, el inconsciente colectivo. Es eso que traemos y lo traemos innato, digamos, ¿sí? Ya viene con nosotros. Lo heredamos de las generaciones anteriores, de la humanidad, ¿no? Y en todos lados igual, en todos lados igual. Entonces, ustedes fíjense, y es imposible de tapar, es como querer tapar el sol con un dedo. Europa, digamos, la modernidad, que es un invento europeo, ¿no? Kant, Hegel, la modernidad, Descartes, que ha en algún punto, digamos, ha producido este desencantamiento del mundo y este alejamiento de la espiritualidad, de ese componente, digamos, de los seres humanos que rescata Jung, ha generado como efecto en la actualidad y en los últimos años, que la gente que ha descreído, que, bueno, sí, que ha descreído sobre todo del catolicismo, porque Europa es esencialmente católica, se ha volcado a religiones de Oriente, al budismo, al Tao, digamos, a religiones hindúes. Han buscado en otras religiones lo que han perdido en su propio territorio. Es decir, porque eso está allí. Y por más que lo querramos tapar, está. Entonces, Occidente lo ha matado, como decía Nietzsche, o lo ha cercenado, o lo ha transformado, digamos, en el mundo en un proyecto absolutamente racional, ¿no? Y sin embargo, por algún lado es necesario que eso tiende, busca aparecer. El inconsciente hace mucha fuerza para salir y para manifestarse, ¿no? Tanto en Freud como en Jung, ¿no? La represión es justamente eso, ¿no? El acto de reprimir, de que no permitir que lo inconsciente fluya hacia la conciencia y se haga presente en nuestra vida. Entonces, se lo ha buscado por otros lados. Muchas personas se han ido a religiones como el Tao, como el budismo, o otras experiencias espirituales de Oriente, digamos, que no ha vivido este proceso de occidentalización, sino que han seguido sosteniendo esa espiritualidad, digamos, porque esa espiritualidad son canales que permiten que fluya el símbolo, que se exprese el símbolo, ¿no? Sí, Guada. Pati levantó primero. Ahorita voy. Pati, perdón. Bueno, como que no tengo orden en mis ideas, pero bueno, ahora que dijiste, bueno, esto de Nietzsche, yo siento que quizá también esta simbología ha sido, estas cosas también como manipuladas, ¿no? Yo, pues ahora sí, leí poco de este primer capítulo, pero en lo que leí y hablando del catolicismo, algo que pensé fue que muchas culturas originarias en los mitos de la creación que tienen coinciden estando, o sea, en Mesoamérica, en Mesopotamia, en China, o sea, uno lee o bueno, se entera uno de esos mitos de la creación, estas cosas y siempre son muy similares. Entonces entendería que
que ahí viene esta parte innata de esta simbología, ¿no? Pero también siento que estamos, bueno, por ejemplo, a mí en mi experiencia es muy ajeno así como que a los símbolos, o sea, yo de repente realmente nunca, hasta apenas hace unos años, pues había pensado como en la simbología, porque también como que es algo, bueno, siento yo que es algo muy personal, o sea, a este símbolo yo le doy una interpretación y a lo mejor otra persona otra y luego me pueden explicar pues cuál es como que otra razón ahí como escondida, como subyacente y, y no sé, bueno, yo creo que este alejamiento en la religión, o sea, ha habido una manipulación, o sea, por ejemplo, algo que yo he aprendido, ¿no? Es la religión católica tomó muchas cosas, o sea, fechas importantes que eran de los celtas y los adaptó a lo que ella pues quería interpretar, ¿no? O sea, como que hay un alguien, o sea, un grupo, que viene y dice, pues estos son los símbolos, ¿no? Ahora pues el conejito de la Pascua o el huevo de Pascua, pero pues los celtas tenían otro símbolo. Entonces como que siento que van cambiando, ¿no? Esta simbología y va siendo como que manipulado. Pues sí, actualmente es así como, pues hablar de Jesús, hablar bueno, de una religión católica o así, como que no tiene fuerza. Y como que de pronto se pone de moda, ¿no? Pues vete al budismo, vete a estas otras cosas. Pues no sé, yo así como desde mi aprendizaje más ¿no? que otra cosa. Bueno, yo quería compartir también una frase de la lectura que a mí me dejó muy impactada, en la que como que tiene que ver justo con esto que menciona Isa y José Manuel del desencantamiento del mundo, y es cuando Jung habla de un líder religioso de un pueblo americano que se llama el pueblo Tax, y dice que los americanos dejen de poner trabas a nuestra religión, pues si ésta desaparece y nosotros ya no podemos ayudar al sol, nuestro Padre, a que camine por el cielo, entonces los americanos y el mundo entero, dentro de unos 10 años, se quedarán espantados, porque el sol entonces dejará de salir. Y aquí Jung lo interpreta y dice, es decir, llega la noche, se apaga la luz de la conciencia y hace irrupción el oscuro mar de lo inconsciente. Y es, para mí, como el reflejo de lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Como se le pusieron esas trabas a esas antiguas religiones que mantenían pues ese orden entre lo luminoso y el acontecer de su vida, ¿no? O sea, como en este estado de conexión, que ahora lo que vemos es pues un mundo desconectado, pero que además dice Jung, como que sucedió el gran peligro que él temía, o sea, que esos muros que antes representaban las instituciones para contener las imágenes de lo inconsciente, que Jung dice, son peligrosas para la conciencia porque en el momento en el que la conciencia no puede ponerle límites a lo inconsciente, se identifica con lo inconsciente, se pierde el sentido del yo. Y es un poco lo que nos está pasando. Y también lo pienso, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues tal vez, o bueno, en nuestra época en general, no solo en Estados Unidos, en el mundo, o sea, esas irrupciones, ¿no? De esos contenidos de lo inconsciente colectivo podrían manifestarse a través, por ejemplo, de, bueno, uno, la pérdida de sentido, ¿no? El índice de suicidios, el consumo de drogas, que es altísimo, los índices de violencia que tenemos, y
por ejemplo, en astrología es interesante porque el mismo símbolo aplica para lo religioso, lo espiritual y el alcohol y las drogas. Y es Neptuno. Y Neptuno es un planeta que nos habla de este aspecto de lo inconsciente colectivo y abarca todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser el canal a través del cual vamos a vivir a Neptuno? Porque como dice José Manuel, ahí está. O sea, eso ahí está, pero si en el mundo ya no podemos ver a Neptuno en lo místico o en la naturaleza o en lo fantástico o en lo que no tiene una explicación racional y entonces lo rechazamos, pues va a encontrar otro canal para expresarse. Adriana y después Sofía. ¿Sí? Estás en mudo, Adi. A mí se me está ocurriendo algo muy loco. Si estoy muy disparatada, por favor, pónganme los pies sobre la tierra. Si la gente, o sea, si siento que mucho de esta simbología que toma una institución, lo que sea, o sea, no es como para qué voy a crear un inconsciente colectivo para guiar cuál va a ser tu inconsciente personal, ¿no? O sea, te voy a guiar para que siempre todo lo espiritual y todo lo que tengas lo veas allá afuera, para que no entres en ti, ¿no? O sea, te digo que todo lo que te va a llevar hacia adentro es algo malo, ¿no? No lo hagas. Entonces yo te voy a ir diciendo que este símbolo es esto, o sea, no te estoy adoctrinando. Y entonces creo que dentro de ese adoctrinamiento se ha ido como evolucionando. Entonces, pues sí, claro que la iglesia pierde valor porque ahora, no sé, ha entrado los celulares, tienes más información, o sea, siempre hay como distractores porque lo que no voy a querer es entrar a mí, ¿no? Entonces, claro que o sea, estas no creencias ancestrales o de la gente que se conectaba con la naturaleza, cada quien tenía esa experiencia con el árbol, con el río, ¿no? O sea, si a lo mejor no sé, el jefe de esa tenía una pequeña guía, pero la experiencia era de cada uno, ¿no? Y creo que los símbolos que han llegado a las instituciones es no, o sea, tu experiencia tiene que ser así, ¿no? O sea, así, porque pues claro, ¿no? Es lo que me permite ir guiando y tenerte aquí para que yo tenga el poder, ¿no? Y entonces pasan las cosas que estamos viendo pasar otra vez, ¿no? O sea, te mantengo desconectado de ti, de lo que sea, y entonces algo que creíamos que no iba a regresar nunca, regresa y además lo replica la gente que, o sea, no sé, por ejemplo, si analizamos, me estoy yendo muy lejos y si estoy, me callan, por favor. Pero, por ejemplo, el símbolo que se creó a partir del Holocausto, ¿no? Y ahorita vemos Gaza, ¿no? Entonces digo, híjole, o sea, como que quisiera o sea, que siento que hay una simbología y que hay estos arquetipos que me deben de llegar ¿no? A encontrar esa parte de ese arquetipo, pero mi experiencia con ese arquetipo, ¿no? O sea, o con la simbología que detecto ahí, que sé que parte de algo que se ha establecido así porque se ha visto que la gente, o sea, lo ha sentido así, pues, o sea, se ha hecho como prueba de error y se ha comprobado, digamos, que el sentimiento que se expresa ahí es porque lo plasmó alguien o miles que lo han sentido así, ¿no? Y entonces uno lo puede tomar como para tomarse así y tomar decisiones a partir de sí mismo y no de lo que hacia afuera te han dicho que tienes que decidir. No sé, ya me fui súper lejos, pero eso es lo que No, vamos bien. Eso era. Sofi y después Sani, ¿no? Sofi primero.
Yo más bien era una pregunta, ahorita que te escuchaba, Guada, que ponías esta parte de las paredes, ¿no? Que decías. Que yo cuando lo leí lo interpretaba más bien como esto que decía al inicio, o sea, como si una sobrepasa esta pared, pues sí entras como a este mundo de lo inconsciente que no es posible sostener en un mundo terrenal. Pero ahorita tú lo dijiste como al contrario, ¿no? O sea, tú lo leías como estamos en este lugar racio. O sea, no sé, me quedó duda de eso y no sé si yo no lo entendí bien y me gustaría como comprenderlo. Ya. Vas, Ani, y ahorita. Sani. Sí, creo que me voy a ir. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que me voy a ir justo como por el camino que Adriana estaba mencionando. Se me vino a la mente la película de Matrix. Es como, estás como en este sistema, cualquier cosa que te distraiga es lo que va a impedir que tú vayas hacia adentro y que empieces como que a reconocer todo lo que tienes, como que desde las sombras, las luces, el arquetipos, eh, no sé, naturaleza, etcétera. Em, Justo como también decía, me parece Isabel, ¿no? La parte del celular te distrae, no te permite dejar que pienses. Creo que eso también puede ser la iglesia en general, no importa la religión. El yo te digo esto para que no pienses, como te lo dan acá, como muy fácil, como muy accesible. Y eso te distrae de justo irte como hacia adentro y como explorar, como atreverte a sumergirte. Guada, ibas a decir algo, ¿no? Sí. Seguíamos. Bueno, o sea, lo que me refería a Sophie, que fue lo que yo entendí en la lectura, es que Jung defiende la necesidad, digamos, religiosa del ser humano que la iglesia en algún momento resolvía, ¿no? O sea, como que la iglesia podía contener esa interioridad religiosa y espiritual de las personas a través de sus símbolos, pero Jung dice que con el protestantismo y luego con el racionalismo, eso se derrumbó, ¿no? O sea, como eso que permitía a la iglesia contener lo luminoso del ser humano y darle sentido a la persona, eso ya no está, ¿no? Eso fue lo que yo entendí, pero me gustaría entender qué fue lo que tú entendiste, porque tampoco te entendí bien a ti. No, sí, no, o sea, es que creo que pueden convivir ambas, pero no sé por qué. Es que según yo sí era esa frase. O sea, es que yo lo entendía eso, como sí, como, como sí entra a tu sombra, sí entra al inconsciente colectivo, sí entra esto, pero, pero ánclate a la tierra, o sea, como no pases este muro, porque si no, pues te vuelves como ponen los ejemplos, ¿no? De con esquizofrenia o que ponen, ¿no? Entonces, yo lo había entendido desde ahí. Sí, sí, justo, es que creo que sí son ambas, ¿no? Como que por un lado es como esta invitación a conocerte a ti mismo, ¿no? Se habla mucho de la importancia de que sepas quién eres para que cuando te enfrentes a esos grandes misterios no te coman, ¿no? O sea, no te vuelvas loco, no te disocies de ti mismo, pero también como que encuentra ese símbolo en algún lugar, ¿no? O sea, si bien tal vez la Iglesia Católica ya no puede sostenerlo, entonces pues puedes buscarlo en otras religiones o tal, pero como que encuéntralo, ¿no? Sí, sí. Eso me dijo un poco a mí. Sí, 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 totalmente. Hay algo de lo que planteaba Adriana que a mí también a mí me dejó pensando allí y que va en la línea esto de de la razón cercando, digamos, ¿no? Poniéndole trabas a a la posibilidad de que lo simbólico, lo mítico,
el mito pueda aparecer, ¿no? Pueda emerger y tomar forma y darle sentido a nuestra vida, digamos, porque el rol del mito en las culturas anteriores, digamos, a la modernidad, era el de darle sentido a nuestras vidas, digamos, ¿no? Era la guía, era lo que nos permitía vivir, digamos, y conectarnos de determinada manera con los demás y con el entorno, ¿no? Y pensaba, vino a mi mente una discusión que tuve alguna vez en teológica con una mujer que daba teología, digamos, y era profesora de teología. Cuando ella explicaba las 5 vías de la existencia de Dios, de que demostraban la existencia de Dios, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? En donde Santo Tomás lo que hace es utilizar la razón y a través era un aristotélico, ¿no? Y a través de silogismos racionales busca fundamentar la existencia de Dios. Y bueno, y ahí nos trenzamos como en una discusión, porque yo lo que le decía es que en el caso de lo mítico, o en este caso, de la religión, de la existencia de Dios, el camino de conocimiento no es la razón, es la fe. La fe es un camino de conocimiento. ¿Tenés fe o no tenés fe? Y si tenés fe, crees. ¿Sí? Es decir, que para mí, en realidad, las 5 vías racionales, digamos, para explicar la existencia de Dios, lo matan a Dios. Es decir, producen el efecto contrario. ¿Sí? Porque el conocimiento, digamos, de Dios, en este caso, es a través de la fe. Las 5 vías ponen el eje, digamos, en la razón, cuando el eje tiene que estar puesto en el espíritu o en el alma, para los que tienen fe, digamos, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión. Y una segunda cuestión, también alguien dijo, Patricia, creo que algo que dijo Patricia, que cuando ella dijo que había investigado o había tratado de ver cómo definían el origen del mundo, y en todas las culturas era igual, decía ella, ¿no? Bueno, ahí está, eso es arquetípico, digamos. Todas las culturas definen el origen del mundo más o menos de la misma manera, digamos, ¿no? Más o menos de la misma manera. Y eso ha continuado, digamos, hasta nuestros días en las culturas, básicamente en las culturas originarias, ¿sí? Y el dispositivo racional que ha asesinado o que nos ha negado a nosotros la posibilidad de esa conexión han sido las ciudades, que nacieron con la modernidad. Las ciudades son un invento moderno, ¿no? Hay un hermoso libro de un historiador de la Escuela de los Anales que se llama Henri Pirenne, belga, que explica el origen de las ciudades, ¿no? Uno en una gran ciudad, como Buenos Aires, por ejemplo, que tiene edificios inmensos y demás, es de día y uno no ve el sol, por ejemplo. Es todo cemento, es todo artificial, es todo plástico, cemento, digamos. Uno pierde la conexión con la naturaleza, ¿sí? Y venían a mi mente, por una investigación que estamos haciendo en otro espacio, en otro ámbito, con población wichí. Los wichí son una comunidad, un pueblo originario aquí en la Argentina. Estamos haciendo una investigación con un hijo mío que es agrónomo. Estamos charlando con un cacique de una comunidad y él nos explicaba la importancia del bosque para ellos. Estábamos haciendo investigación sobre el avance de los agronegocios sobre los espacios territoriales que ellos habitan ancestralmente, digamos, ¿no? Y una de las cosas que destruyen son los bosques, digamos. Talan los bosques para... Entonces, él nos contaba que el wichí
obtiene del bosque sus alimentos, ¿sí? Y que cuando entra al bosque, les decía que cuando el wichí va a buscar alimentos al bosque, antes de entrar al bosque, le pide permiso a los dioses del bosque. Y les dice que va a entrar, le pide permiso para entrar, para ir a buscar sus alimentos, y que va a tomar del bosque solamente lo que él necesita para consumir, para vivir, ¿sí? Entonces es todo un rito. Entra al bosque y, por ejemplo, una de las cosas que consumen es la miel del monte, la miel del bosque del monte. Que la miel del monte es en los huecos de los árboles, ¿sí? Las abejas hacen su panal en los huecos de los árboles y ellos van y toman solamente la miel que van a consumir familiarmente, ellos y sus hijos. El resto del miel queda allí, porque tienen que alimentar a la abeja reina para que se pueda reproducir el panal, para que se pueda reproducir el proceso de producción de la miel y demás, ¿no? Entonces les piden permiso al dios, digamos, que regula la naturaleza, ¿no? Y para poder entrar al bosque, toman solamente lo que necesitan para consumir. Y además ellos saben que ellos son parte del ecosistema, igual que las abejas, ¿no? Y que su madre es la Pachamama, la madre tierra, que es el origen del mundo, ¿no? Urano, ¿no? Urano fue el que, digamos, el que se vinculó con Gaia, ¿no? Y parieron al mundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y esta figura de la Pachamama, de la Madre Tierra, existe entre los wichís, existe en todas las comunidades, ¿sí? Profundamente simbólico, es nuestra madre. De hecho, cuando vos hablás con ellos, te dicen, no, ¿cómo voy a vender la tierra? Porque el occidental les quiere comprar la tierra. Dice, no, ¿cómo voy a vender a mi madre? Es la que me da de comer. Es mi madre. ¿Cómo vas a vender a tu madre? No lo pueden entender, ¿no? Y allí está todo ese universo simbólico desplegado, que implica toda esa espiritualidad que los conecta con el mundo, que los hace ser uno con el mundo, ¿no? Ahí aparecen los arquetipos, la Pachamama, el arquetipo de la madre. Y así como aparece la Pachamama entre los wichí, aparece así en todas las otras culturas, en Oriente, en China, en Japón, en la India. Es Gaia en otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, un poco me traía lo que dijo Patricia y lo que dijo Adriana, me traía estas reminiscencias, digamos, ¿no? Propia experiencia. Sí, Patricia. Patricia y no sé quién más levantó la mano. Ah, Patricia y Diego después. Patri y después Diego. Bueno, yo creo que esto es algo, o sea, que ha sucedido, ¿no? Estamos pues desconectados de la naturaleza porque de alguna manera, no sé, a lo mejor en la evolución de la vida, en esta creación de las ciudades y demás, pues nos hemos hecho así, ¿no? Y hemos pensado de alguna manera, ¿cómo dicen? Antropocentristas, o sea, como que el hombre es, o sea, como que si la naturaleza, o sea, como si no fuéramos una parte de la naturaleza. Pero también yo creo que a la hora de haber creado esta institución de iglesia, o sea, no sé, yo ahorita recordé que pues Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre,
ahí está la iglesia. O sea, no se requiere de un templo, no se requiere se requiere que estemos así como estamos ahorita juntos y ahí ya hay una iglesia y ahí ya puede haber una comunicación pues con un dios, ¿no? El dios los dioses del bosque, las, pues, las abejas, ese respeto a esa producción de la miel, pero se crea también esta institución que también nos invita a desconectarnos, ¿no? Yo eso desde muy joven así decía, bueno, ¿por qué tengo que ir a decirle a un sacerdote mis pecados o a confesarme para hablar con Dios? O sea, que no puedo hacerlo yo sola, no puedo, o sea, necesito un intermediario. Entonces yo creo que de alguna manera, por eso son estos símbolos, ¿no? Entiendo a Adi en esta cosa así como de decir, o sea, nos han dicho, pues esto significa esto. Yo siempre me he cuestionado porque bueno, para quien ejerce el catolicismo así como están siguiendo sus normas, es muy importante pues hablar con un sacerdote para la comunicación con Dios, ¿no? Y yo digo, pero pues que yo no, o sea, yo sola no podré hacer esa comunicación porque pues al meterme en el interior, ¿no? También hay una historia, recuerdo que dice, finalmente ese Dios está escondido en ti, o sea, lo estás buscando afuera, pero está en ti. Y yo creo que eso es, pues lo que hemos perdido, ¿no? Esta sabiduría ancestral, porque ha venido pues otras ideas, no sé si decirles otros símbolos, otras maneras de que te dicen, ve la vida de esta otra manera. Nada más. Yo quería seguir o me llama la atención, ¿no? Lo que decía José, de que el rol del mito es darle sentido a la vida, y creo que va muy ligado con pues todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí creo que pues cuando llegamos o mucho del trabajo espiritual o de entender los símbolos y así, de alguna manera también es racional, y ahí tengo como un conflicto con el término de la razón, ¿no? Cuando muchas veces escucho a Guada hablar de arqueología, astrología, perdón, o sea, muchas de cómo va hilando las ideas son racionales, con su razón única o su propia razón, pero de alguna manera siento que también es racional, o como yo intento ir entendiéndome a mí, o entendiendo cómo es mi interacción con el mundo, ¿no? Cómo voy sintiendo en distintas situaciones, o intentar recordar un sueño, intentar explicarlo, no sé, siento que incluso ahí es como un proceso racional, ¿no? Y creo que pues mucho es de dónde parte esa razón, o cómo está estructurada esa razón, ¿no? Y creo que ahí podría ser donde entra el mito. O sea, el mito sería como esa base a partir de donde vas hilando tus ideas y vas construyendo tu entendimiento de la vida, del sentido de vida, y cómo pues qué criterios va a tener esa razón para que haga sentido, para que te haga sentido a ti mismo, ¿no? Que es como lo más importante. Y tal vez ahorita, pues, la pérdida de mitos un poco más ancestrales, y como ahora los mitos son más consumistas o capitalistas, y por eso nos alejan un poco o nos hace estar más en las ciudades, y pues el dinero está muy presente, ¿no? O sea, tal vez no es tanto la razón en sí, sino es el cambio de mitos. No sé, se me ocurre como así,
como idea mensa, ¿no? Yo siempre, o mucho tiempo, decían, es que necesito encontrar el sentido de mi vida y nunca lo encontraba, ¿no? Siempre cambiaba y en distintas situaciones, pues se contradecía lo que antes había decidido y supongo que es algo que va variando, ¿no? Pero, pues sí siento que a veces es importante esa base que puede ser esa base a partir de donde tú vas hilando o construyendo tu idea de tu vida, de tu espiritualidad, y eso podría ser el mito. Y si cambias esa base, pues tienes otra racionalidad, otra forma de otra cosmología, no sé. Eso es lo que ahorita me hacía pensar mucho todas las cosas que iban comentando. Sofi, Sí, perdón por tomar tanto la palabra. No sé si quieren no, contestar primero, ¿no? Ok, bueno. dale. Sí, bueno, me gustó tu reflexión, Diego. Y es que siento que también es porque, pues sí, o sea, lo que decía, ¿no? Como que estamos en un mundo terrenal y por lo tanto también nos movemos a través del pensamiento, ¿no? Pero bueno, ahorita que vean ellos, yo lo que quería decir era, o sea, ahorita escuchando a José y luego a Pati, bueno, primero a José se me vino este recuerdo que les voy a platicar y luego a Pati dije, no, pues sí lo voy a decir, ¿no? Que yo justo cuando estaba ya así de que no, renuncio, no renuncio, quiero seguir jugando con las leyes, ¿no? La justicia, ¿qué es la justicia? Y entonces estaba hablando con un señor zapoteco y él me dice, es que para mí la justicia es que cuando yo siembro la tierra, le doy de mis tortillas, o sea, hago un hoyo, le doy mis tortillas y ya después la siembro, porque para mí es justo que si ella me va a dar, yo le voy a dar, ¿no? Y para mí fue como, en verdad, una pieza fundamental para decidir renunciar, porque fue como, wow, o sea, qué maravilla, como la gama de lo que puede ser la justicia y que es algo, no sé si lo es o no, pero como algo casi que arquetípico, ¿no? O sea, algo que está ahí y que el Estado se ha apropiado. Y entonces dicen, bueno, como las instituciones, como las religiones han apropiado de esos símbolos. Entonces era como, claro, para mí dices, no, es que lo justo es que salga una sentencia a tu favor, que era lo que yo estaba litigando. Pero para el Señor lo justo era darle una tortilla a la tierra en el momento que la siembra. Y para mí fue como, órale, claro, es que es esto, ¿no? O sea, como se han apropiado de ciertas cuestiones que están en el universo y que las hacen suyas y nos lo arrebatan. Y entonces yo decía, es que yo solo puedo pensar la justicia en términos de derecho y no quiero esto, ¿no? O sea, ya no quiero vivirlo desde ahí. Y entonces, bueno, ahora ya ni sé qué es, pero ya sé que no solamente es derecho, ¿no? Ah, y otra cosa que quería decir antes, era que hay un párrafo de la lectura que es el 64, que el último, o sea, como, y en la última parte que habla como del sentido y del sinsentido, que me parecía muy interesante, pero ya después no entendí y dije como, ay, quiero que me ayuden a entender esto, Guada y José. Entonces, bueno, cambia. A ver, ¿lo tenés por ahí, Guada, para leerlo? Sí, pero ¿cuál es, Sofía? ¿Es la última parte o todo el párrafo? Punto 64. 64 a partir de que habla en el último, que dice, ya a medida que se va descubriendo ese sentido, va perdiendo el ánima. ¿Ya ubican? Sí, Ok. sí. Dice, me voy a regresar un poquito. Dice, este aspecto no se pone de manifiesto sino a quien estudia detalladamente el ánima. Bueno, no he mencionado al principio este aspecto perfectamente característico del ánima porque por lo general el primer encuentro con ella lleva a pensar en cualquier otra cosa menos en prudencia y sabiduría. Ese aspecto no se pone de manifiesto sino a quien estudia detalladamente el ánima. Solo ese duro trabajo permite ir descubriendo más y más que tras todo ese juego cruel con los destinos humanos, hay como una especie de intención secreta que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. Justamente lo que no se esperaba en un principio, lo inquietantemente caótico, pone al descubierto un sentido profundo. Y a medida que se va descubriendo ese sentido, va perdiendo el ánima su carácter apremiante y coactivo. Poco a poco surgen diques contra la marea del caos.
porque lo provisto de sentido se separa de lo carente de sentido, y al no ser ya idénticos sentido y sin sentido, el caos pierde fuerza al perder sentido y sin sentido, y el sentido se provee de la fuerza del sentido y el sinsentido de la fuerza del sinsentido. Así surge un nuevo cosmos. Esto no significa un nuevo descubrimiento de la psicología médica, sino la antiquísima verdad de que la plenitud de las experiencias vitales son el origen de ese saber que el Padre le entrega al Hijo. Lo que pasa es que ahí el ánima es un arquetipo, ¿sí? Hay dos arquetipos que se ubican, digamos, entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal, que son el ánima y el animus, en donde uno representa las características femeninas y el otro representa las características masculinas, y que conforman la estructura psíquica de ambos sexos. No es que las mujeres tienen ánima y los hombres tienen animus, ¿sí? Sino que las características, en este caso del ánima, tienen que ver con lo que no es racional. Un poco lo que dice Jung ahí está definiendo como piensen que él escribió a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, toda la revolución feminista vino después. Entonces, pero digamos, lo que era el modelo femenino en ese momento era todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con el caos, pero el caos en el sentido de lo sensible, de lo no racional, quiero decir, ¿no? Entonces, y eso, ahora, eso se integra con el animus. Es como el yin y el yang, ¿no? En el Tao, es decir, en la filosofía china, digamos, uno está integrado por esos dos aspectos, ¿no? En donde el otro día nos lo explicaba un compañero que es médico y que ha estudiado y practica medicina china, y él nos decía, vos fijate el simbolito, el yin y el yang, ¿no? Es el animus y el ánima, ¿no? En donde cada uno de ellos tiene, digamos, un fondo blanco y en el centro un dibujito negro. Es decir, está lo bueno y lo malo, digamos, son como dos caras de una misma moneda. Para que exista la felicidad, tiene que existir la tristeza. Si no existiera la tristeza, no podríamos ser felices, ¿no? Entonces, en el caso del ánima, de lo femenino, lo que impera es justamente lo sensible, la capacidad de empatía, la capacidad de vincularte empáticamente con los demás. Lo que impera en el ánimo, digamos, en el arquetipo masculino, digamos, que representa la masculinidad, es lo racional. ¿Sí? Es lo racional. Es el cálculo, es lo metódico, lo disciplinado, ¿no? No es lo caótico, lo que se expresa así, ¿no? Es decir, ahora, ambos elementos se complementan, digamos, ¿no? Sí, Guada. No, si quieres termina y ahorita yo digo lo No, que... ambos elementos, digamos, se complementan. Ahora, un poco, a ver, no sé si partir lo que dijiste vos, Sofi, pero... Ah, no, y a partir de lo que quiero decir algo sobre lo que dijo Diego, que me parece importantísimo, porque hay en la filosofía, hay dos corrientes de pensamiento, dos corrientes, hay como dos bibliotecas, ¿no? El 50% plantea mito versus razón, ¿sí? Y hay otro 50% de la biblioteca que plantea mito y razón, ¿sí?
La psicología junguiana, la psicología analítica, digamos, el pensamiento de Jung, está inscrito en esta segunda corriente. Es mito y razón. Y la razón, digamos, está expresada por la conciencia. El ámbito de la conciencia, lo que Freud o lo que Jung llamaba el ego o el yo, que sería la conciencia para Freud, también para Jung, es el ámbito propio de lo racional, ¿sí? Es decir, es lo que te ayuda a construir la máscara, el arquetipo de la máscara, ¿sí? Vos vas a una reunión social, ¿sí? En donde te piden que vayas con más o menos formal y demás. Bueno, te pones un traje, una corbata, porque sabés que si vas en shortcito, zapatilla y una gorrita visera, vas a desencajar y vas a terminar expulsado de ese lugar. Todo el mundo se va a tratar de alejar, este está loco, ¿no? Entonces, a vos la razón, ¿qué es lo que te dice? ¿No? La conciencia, ¿qué es lo que te dice? No, están pidiendo que, bueno, me voy a vestir formal para ir, para encajar, digamos, ¿no? Aunque eso es una máscara, porque vos sos un tipo informal, que andás todo el día en zapatilla y con sombrero, no te importa, pero en esa ocasión actuás así. Esa es la máscara que te permite a vos insertarte en ese lugar. Ahí actúa lo racional. Lo mítico está en el ámbito de lo inconsciente y particularmente de lo inconsciente colectivo. Ahí están los símbolos, ¿sí? Ahora, el inconsciente, al igual que en Freud, pugna por hacerse conciencia. Entonces, el trabajo es mito y razón. Entonces, el desafío es cómo integrás en el ámbito de tu yo, cómo integrás, cuáles son las estrategias que vas a llevar adelante para integrar eso que constituye lo mítico a tu conciencia, a tu personalidad, cómo vas a usar eso que constituye lo mítico y lo simbólico para enriquecer tu personalidad, para hacerla más rica, para hacerla más, ¿no? Más potente, para crecer. Y al mismo tiempo que eso no te signifique el conflicto de quedarte apartado del mundo, digamos, ¿no? Un poco como, digamos, como en la experiencia de que tramite una psicosis, que es todo el inconsciente que se vuelca así, en un delirio, y bueno, pero eso lo aleja, ¿no? Ahí no hay una buena integración, no hay integración, ¿no? Por lo tanto, bueno, te encierran en un manicomio o te tienen encerrado en tu casa, empastillado, para que no vean mucho a la gente, porque, ¿no? Entonces, es mito versus razón o mito y razón, digamos. Y en realidad, el camino que adopta Jung es el de integrar el mito con la razón, de integrarlo, no de que se rechacen. ¿Se entiende? Es decir, el camino de la individuación es justamente ese proceso de buscar en el interior ese nivel simbólico, esa riqueza que tenemos, que vino con nosotros, y cómo hacemos para que eso lo podamos integrar y enriquecer nuestro yo, nuestra personalidad, con eso que está allí adentro, que no sea disruptivo, que no termine alejándonos del mundo, sino que nos permita estar mejor en el mundo. ¿Se entiende más o menos? Por eso él plantea también que no es solo la terapia, y él lo dice, no es solo la terapia, sino los caminos de autoconocimiento. Esto de Pippin, que va y mira el Palantir, o de Harry Potter, que va y mira a ver qué hay ahí adentro. El objetivo es que eso lo podamos llevar y salir enriquecido de la experiencia. ¿Sí? Ser mejores, haber aprendido, ¿no? Bueno, un poco. Sí, maravilloso. Bueno, yo quisiera, em, Parezco como maestro ciruela. Me siento mal. ¿por Porque qué? no, cuestiónenme. No.
Bueno, yo lo que quería decir de la pregunta de Sophie, que vamos a estudiar un poco más el ánima y vamos a leer otros textos más sobre el ánima y el animus, pero como que Jung dice, la doble naturaleza del ánima es, por un lado, absoluto caos, porque es fuerza vital, o sea, es alma que no tiene ningún dique de la razón que la contenga. Entonces es una expresión instintiva, caótica, emocional, y que incluso las imágenes simbólicas con las que la representan normalmente son como de una mujer peligrosa, ¿no? O como una ninfa o como un ser entre mujer y entre pez, mujer serpiente, como una versión mitológica, pero que siempre tiene algo como entre seductor y por otro lado peligroso. Y la otra cara del ánima es... Perdón, las sirenas en la Odisea o en la Ilíada, no me acuerdo ahora, las sirenas, ¿no? Exacto. Y esa es como esta parte del instinto y de la vida del alma que no se rige por la razón, pero que también representa un caos. Y el otro aspecto es la parte del ánima que es la sabiduría y que también es una portadora de la sabiduría, pero que es a través de ese encuentro con el ánima o de ese conocimiento, con esa parte femenina, instintiva, que amenaza la seguridad de la razón, que uno puede finalmente conocer el segundo aspecto, ¿no? Que es el aspecto de la sabiduría del ánima, y que entonces aparece como, ya no tanto como esta mujer ninfa, sirena, serpiente peligrosa, sino más bien como una compañera del hombre sabio o del caballero. Y bueno, eso es un poco lo que para mí ese párrafo introduce, ¿no? De ese concepto del ánima, como son estas dos caras. Y por otra parte, como que igual redondeando o retomando un poco de lo que hemos dicho, de como desencantamiento que ahora nuestra cultura tiene de los símbolos religiosos, sobre todo de la religión occidental, que hubo también como una fractura entre el misticismo religioso y la institución religiosa, ¿no? Como que si uno lee a los místicos cristianos, como el maestro Eckhart, él dice, Dios está dentro de ti, lo que decía Patti, ¿no? Tienes que buscar en tu propio corazón y dejar que Dios hable en ti, y entonces como que llegarás a esa verdad divina. No es a través de la exteriorización en una figura de autoridad, ¿no? Y creo que eso se conecta mucho con lo que Adi también decía, ¿no? De la manipulación y de, pues sí, de cómo la institución busca finalmente tener ese poder y decirle a las personas que su experiencia religiosa tiene que ser de una determinada manera, porque pues partió de que el misticismo era casi una herejía, ¿no? Que podía tal vez hasta costarle la vida a quien predicaba que Dios vivía en él. Y en estos como mismos juegos de opuestos, esto también de esta relación que tenemos entre la naturaleza y las ciudades, es un poco también esta misma relación que tenemos entre lo inconsciente y la conciencia, ¿no? Como que la conciencia y la razón como que se ha construido desde este antropocentrismo que comentaba Patti, como queriendo alejar a todo lo que se escapa de su control, ¿no? Y como es la naturaleza, pues también es caótica y también es aterradora, y es un poco como este aspecto femenino, ¿no? Que vamos a verlo también mucho en Jung, cómo lo femenino está mucho más relacionado con lo inconsciente y lo masculino con la conciencia, pero como que justo sí también coincido con esto que decía José Manuel y que es lo que me transmite también Jung, como respondiendo también a esta pregunta de Diego sobre cómo podemos utilizar la conciencia, que no podemos renunciar a nuestra conciencia ni a nuestra razón para
darle sentido a ese inconsciente, ¿no? O a ese caos o a esa naturaleza, y que justo el mito pues es una herramienta que la razón, si la razón no la rechaza, como que se puede valer de ella tal vez para, pues sí, para trabajar con su inconsciente, ¿no? Y hacer pues todo el trabajo de conciencia que se hace, porque finalmente la terapia, supongo psicoanalítica, tal vez Isa nos podrá decir, consiste en esa integración de lo inconsciente a la conciencia, pero es a través de la conciencia, porque uno no puede, o sea, finalmente quien se asoma en el espejo, pues es uno, o sea, es la conciencia la que se va a encontrar con ese inconsciente, y no se trata de deshacernos de la conciencia y de perdernos en ese caos primitivo y de no vivir en ciudades y como eso, ¿no? Como regresar a ese estado, pues vamos a decir primitivo, sino tal vez desde esto que ahora sabemos ya, desde nuestra razón, buscar que de ese conocimiento, de esa sabiduría ancestral, pues nos puede volver a conectar con esa parte espiritual o divina que vive en nosotros, ¿no? Muy bien, gracias, Guada. Son las 11 de la noche acá en Buenos Aires. Nos hemos pasado las 2 horas. Meta, dale, 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 dale. Vamos a ir cerrando. ¿Qué les parece si cada uno cierra con una palabra o algo que quiera decir sobre algo que les ha dejado, una inquietud, una pregunta, lo que sea, o una palabra, el encuentro de hoy? Y después planificamos el que viene, antes de cerrar. Bueno, yo voy a decir una frase que dijo Isa, que para mí es brutal, ¿no? Que dice, el celular no es un espejo de agua, no nos devuelve nada cuando nos vamos. Eso me deja a mí esta. Quizá yo diría como la palabra camino. Siento que estos ejercicios nos ofrecen como mucha luz y como un camino mucho más, no sé, pues muy esclarecedor, ¿no? En la vida, entonces, pues eso. Bueno, yo diría como gratitud y calma, ¿no? Sí, como no calma justo racional, porque traigo así muchas cosas, pero como calma justo del espíritu, ¿no? Decir, ay, qué bueno que encontré este espacio y que hay vida, ¿no? Entonces sí. Gracias, Sofi. Para mí yo siento que este tipo de sesiones es como el qué y me deja pensando muchísimo en el para qué. Yo me quedaría con salto de fe, nada más. Como sentir que es un espacio donde vamos a ir como desmarañando algo, ¿no? Entonces me gustó muy padre, Guada, cómo cerraste y con esta parte justo de que, pues, ¿no? La conciencia toma ¿no? O sea, debe de tomar ese inconsciente y pues hacer algo desde la conciencia, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Es un espacio de reflexión, ¿no? Bueno, a mí me surgen más preguntas.
Bueno, motivo para volver y para seguir estando. Sí. Digamos, si no hay pregunta, no hay investigación, no hay Ajá, posibilidad de construir conocimiento. Siempre es la duda el inicio de todo, ¿no? ajá. Este, yo lo que veo son como, hay un cuento de Galeano que dice que somos como fueguitos, ¿no? Entonces yo lo que veo acá son como muchos fueguitos, ¿no? Que se van interconectando y que en ese proceso de interconexión, poco a poco van a ir construyendo como una gran fogata, ¿no? Como este, en un principio también había pensado en la figura de senderos, ¿no? Como que cada uno recorre un sendero y en algún momento esos senderos se van a unir y van a producir un gran cauce, un gran río, digamos, ¿no? Me parece que eso es la producción colectiva de conocimiento. Y bueno, y me alegra mucho que hayamos iniciado este camino juntos. Así que bueno, eso. Y para la vez que viene, nosotros con Guada habíamos pensado en hacer como una estrategia, la estrategia que les proponemos, ¿no? Si quieren la rompemos, es una propuesta nada más. Pero hacer como un ejercicio de saturación. Digo, pedirle y tratar de sacarle lo máximo a cada uno de los temas y de los textos y de las cosas que vamos leyendo, siempre que uno lee una nueva vez, después de haber pasado por un proceso de haberlo compartido, encuentra cosas nuevas, digamos, ¿no? Patricia ya tiene preguntas, ya tiene interrogantes. Se va con más interrogantes que con certeza, lo cual está muy bueno, porque, bueno, eso es lo que moviliza la construcción del conocimiento. Entonces yo digo, si a ustedes les parece bien, podemos hacer esa estrategia, digamos, ¿no? De ir agotando hasta que llegue un momento en donde, bueno, ya no podemos exprimir más el limón porque no le sale más jugo, digamos, ya lo tenemos seco. Entonces, digo, yo les pregunto, ¿sienten que todavía tenemos más para exprimirle a estos primeros textos que teníamos que leer para hoy? Si sienten que sí, seguimos con lo siguiente. Seguimos con estos textos. Si sienten que no, avanzamos con los próximos. Eh, ¿Qué les parece? O sea, tal vez podríamos replantear la pregunta como, ¿alguien siente que le faltó decir o explorar un poco más algo sobre esta lectura que quisieran que regresáramos sobre ella o preferirían avanzar a la siguiente lectura y seguir explorando otros textos y tal vez desde ahí pues regresar, ¿no? Como más bien en bucle, no, no sé, pero esa es la propuesta. A mí me late esa Guada. Como que no Sí, sé yo si también. leamos después nos dé como también claridad de lo que acabamos de leer y a lo mejor podemos luego como complementar, pues es que esto, ¿no? Se relaciona, no sé, como, como dices. Sí. Sí, a mí Bueno, también como que sí tengo ganas de leer más. Entonces, ajá. bueno, avanzamos entonces, ¿les parece bien? ¿Avanzamos con lo siguiente? Bueno, y la propuesta era que para cada una de las reuniones alguien preparara el texto, alguien hiciera como un resumencito y lo pusiese en común con el resto, que también lo vamos a leer, digamos, ¿no? En esta primera, un poco lo hicimos con Guada, y por eso fuimos como guiando un poquito. En la próxima, algún otro que se anime, que levante la mano y
¿Quién quiere? No. Si no, lo volvemos a hacer nosotros. Si no se sienten por ahí cómodos, no hay problema. Aquí el siguiente tema sería los arquetipos y la lectura del texto principal es Aproximación al inconsciente, es el capítulo 1 del hombre y sus símbolos. Échale, Sofía, ya estás ahí. Está bien. Sí. Pero el primer capítulo es el que es todo de Jung. Sí. Esto lo leí, pero está chido volverlo a leer. Adiós. Entonces presenta a Sofi la vez que viene y nosotros la ayudamos, nosotros la acompañamos, Sí, no sí. te vamos a dejar sola. Por favor. O sea, solo es como yo decirles lo que yo vi. Sí, sí, cada uno dice lo que le pareció, porque tiene que ver mucho con el estado en el cual nos encontramos cada uno de nosotros, las reflexiones propias, los caminos recorridos, y eso es muy personal. Y cada uno tiene caminos diferentes, cada uno ha recorrido, tiene lecturas diferentes, y bueno, historias diferentes. Bueno, cada uno vuelca y tiene derecho a decir desde sí lo que tiene ganas de decir. Así y es totalmente respetable y es así. Acá es así. Y nos escuchamos y debatimos, intercambiamos, sin cuestionar. Es un camino de construcción, de ir elevando el conocimiento, no de andar, pues, nada, ¿no? Así que quédate tranquila, ahí vamos. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Nos Sí. encontramos entonces el martes que viene de vuelta para seguir profundizando? Sí, Adriana. Tengo una duda. ¿Es lo que vamos a leer está en el mismo material que ya nos habían mandado o es otro? Está en otro texto, se los vamos a mandar. Ah, ok. Mañana mismo se los hacemos llegar. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Vale. Sí. Gracias. Listo. Bueno, que tengan una linda semana. Igualmente. Gracias, Muchas igualmente. gracias, igualmente. Pasen Cuídense. buenas noches. Chao. Muchas gracias por todo. Estuvo muy disfrutable. Besos para todos. Adiós. Bye. No sé cómo irme de aquí. Ah, Nunca he usado esto. Ay, Pati. Hay un botoncito que es un telefonito rojo que parece que está. Ah, como es por de colgar. abajo. Ajá. Así de ya, bye. Sí, o sea, nunca había usado Google Meet. Vean Muy bien, dónde te me vas meto. adaptando. Oye, ¿conoces entonces a Adi Carson? Sí, estaba en mi grupo de tarot con Ilse. Con Ilse. Sí. ¿Qué tal? Ay, Yo la oye, conocí todavía en se los está grupos grabando. con Lucía. ¿Qué? Yo la conocí en los grupos con Lucía. Ah, órale. Uy, coincidimos, yo creo que varios años. Órale, qué padre. Ah, pues ahí luego me cuentas. Porque Ujú. ahorita, todavía se sigue grabando la sesión. Ahí luego me echas así el chismecito. Bye. Te quiero, Pati. Gracias por Igual. unirte. Besos. Bye.